esta mañana tan especial. Padre, gracias, amado Jesús, por estar aquí, amado Señor. Padre, pido que ahora que voy a compartir tu poderosa palabra, Señor Jesús, tú seas tomando el inconsciente, Padre amado de la gloria, seas tú tomando el alma, seas tú tomando todo nuestro ser, oh Dios de la gloria, y lo pongas al servicio tuyo, amado Señor, para comprender y aplicar y discernir esta poderosa palabra, amado Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, así, amado Señor, lo establezco y lo decreto, mi Dios amado, por el poder de tu sangre y de tu presencia. Amén y amén. Puede sentarse. Dile al que está a tu lado, si quieres lo que tengo yo, te puedes quedar a mi lado. Pero si no, busca otro puesto. Mire, hoy vamos a compartir un tema que yo le he titulado de la siguiente manera: lo que revela el reino de Dios en nosotros. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Lo que revela el reino de Dios en nosotros. Amén. Muchos de nosotros decimos y hablamos del reino de Dios. Amén. Pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Algunos creemos que el reino de Dios es simplemente ir a los cielos y ya. Dile que está a tu lado, ¿qué es el reino de Dios? Para ti, ¿qué es el reino de Dios? Otros nos limitamos solamente a decir el reino de Dios es Jesús. Ahí resumimos todo, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces como cristianos no tomamos tiempo ni espacio para aprender las cosas, sino que sencillamente todo queremos hacerlo instantáneamente. Usted hoy en día va a un supermercado y se encuentra los frijoles instantáneos, ¿cierto? Se encuentra todo instantáneo, solamente de cogerlo, calentarlo y listo. Y muchas veces nosotros comparamos la vida espiritual como cuando vamos a un supermercado. Todo lo queremos, ¿qué? Instantáneo. ¡Pum! Amén. ¿A cuántos quieren las cosas espirituales instantáneas? Amén. 1, 2. Ahora nadie, ahora todos no, sí, pastor, yo me tomo mi proceso de aprenderlo. Algunos nos basamos en textos muy radicales que la Biblia dice, pero se nos olvida lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Dijo, ejemplo les he dejado para que sigan mis pisadas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Jesús cuando vino a esta tierra traía el potencial que tenía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Jesús cuando descendió a esta tierra no tenía el potencial que tenía? Sí lo tenía. Desde el momento que cayó en el vientre de María, tenía el potencial. Amén. Lo que pasa es que él tenía que vivir, ¿qué? Un proceso. ¿El proceso de él cuánto demoró? 30 años. ¿Para desarrollarlo en cuántos años? En 3. Amén. Nosotros cuando hablamos del reino de Dios, inmediatamente pensamos en su magnitud y su expansión, en su dimensión espiritual tan poderosa. Y algunos decimos, el reino de Dios es Jesús. Pero ¿qué significa Jesús? El Hijo de Dios. No, ¿quién es? ¿Quién significa? ¿Qué hace? Si miramos en el libro de San Juan, capítulo 1, ahí nos da a entender que Jesús es el ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo qué significa o qué indica? Acción. ¿Sí ve? Entonces, más que descubrir el reino de Dios, es accionar en el reino de Dios. Amén. Muchos de nosotros queremos descubrir el reino de Dios. El reino de Dios ya fue descubierto.
hace muchos, muchos, muchos años. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Accionar en el reino de Dios. No sé si era el pastor George, si el pastor Donaldo tocaba un texto que decía que Dios preparó de antemano las obras para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10, ¿cierto? Dios, como es tan perfecto, creó para nosotros todo, mis queridos hermanos. Todo, absolutamente todo. Nosotros hoy en día pasamos buscando cosas cuando ya las tenemos. Amén. Amén. Sí, ya la tenemos que desarrollarla. Sencillamente. A ver, ¿cuántos aquí tienen al Espíritu Santo? ¿Cierto? La Biblia dice que somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, dice la misma Biblia que el Espíritu Santo da los ¿qué? Los dones. Quiere decir que si tú eres templo del Espíritu Santo, tú tienes dones ya. Hay gente que dice, Señor, dame dones. No, desde el momento que tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes dones. Amén. Ahora, hay algunos que dicen, Señor, dame revelación. Y oramos, Señor, dame revelación, dame revelación, dame revelación. La Biblia a mí me dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Si miramos, el reino de Dios es más de acción y de desarrollo que de búsqueda. Hay gente que busca y busca y busca y busca y nunca encuentra. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios fue establecido para ser desarrollado. Ya lo que se reveló está revelado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Basado en esa revelación, desarrollar lo que se nos dio. Amén. ¿Sí? La Biblia lo dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿sí o no? A los que llamó, ¿a estos qué? ¿Y qué más? Ajá, ¿y qué más dice? ¿Ah? ¿Cierto? Oiga eso, a los que predestinó antes de que tú fueras creado en el vientre de tu madre, el Señor ya trazó todo lo que ibas a hacer. Sea malo, sea bueno, eso no lo coge a Dios por sorpresa. ¿O es que tú crees que cuando tú pecas, coges a Dios de sorpresa? Ah, no, lo cogiste dormido, Dios. Ay, pecó, yo no pensé que iba a pecar. No, ya Dios sabe si tú vas a caer en pecado o no. Ya Dios sabe si vas a llegar a un tope impresionante o no. Él lo sabe. A Él nada lo coge por sorpresa, porque antes de la fundación del mundo creó para nosotros las cosas. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Lo que revela el reino de Dios en nosotros. Amén. Voy a hablarle 4 punticos aquí. Le voy a hablar un poco de visión, le voy a hablar un poco de orden, le voy a hablar un poco de propósito y le voy a hablar un poco de estructuras. ¿Qué horas son? ¿Alguien que me diga? Ah, bueno, sí tengo tiempo todavía. Amén. Amén. Mire, lo primero que Dios o el reino de Dios revela en nosotros es la visión. Aleluya. Amén. Amén. Lo primero que el reino de Dios revela en nosotros es la visión. Hay gente buscando revelación cuando todavía no tienen visión. Y cuando le digo visión, no le hablo de la visión de usted ver los demonios. Amén. De usted de pronto se quedó entre dormido y vino un éxtasis y entonces vio esto, vio aquello. No le estoy hablando de esa visión. Ya la visión del reino se te fue revelada. Hablemoslo en una escala más pequeña. Ya la revelación o la visión de tu Padre espiritual se te fue revelada. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes para dónde va este ministerio? ¿Cuál es su fundamento 1A? Amén. ¿Están aquí? Amén. Silencio sepulcral. Sí, porque hay veces que nosotros seguimos porque vemos un poder.
Seguimos porque vemos una grandeza. Como he hablado con discípulos, yo no sé, pero yo estoy en Guerreros de Cristo, ni sé, pastor. Solamente sé que hay un poder grande y a mí me gusta ese poder y por eso sigo en Guerreros de Cristo. Pero el hecho no es seguir en Guerreros de Cristo. El hecho es que a ti se te sea revelada la visión para que entonces tú te vuelvas un gestor de la visión y pueda este ministerio ampliarse más. Pero muchas veces nosotros la visión no se nos es dada. Hay gente que está pensando en ir a las naciones cuando la visión no se le ha sido dada, ni se les ha sido revelada. Me acuerdo cuando yo empecé a ser discipulado, lo primero que me decían era: si no tienes visión no eres nada. Si no tienes visión vales menos que nada. Si no tienes visión nunca vas a alcanzar nada. Y a mí me gustaba la unción y el poder. Al pastor George le gustaba la visión, a mí me gustaba el poder. Él decía era la palabra, yo decía era la unción. Un día nos íbamos a dar puño en un patio, porque él decía que era la palabra y yo decía que era la unción. Y él me decía: pero es que sin la palabra no hay nada. Yo decía: pero es que sin la unción tampoco hay nada. Me acuerdo que mi padre espiritual vino y nos separó y nos dijo: no, es que ni es la palabra ni es la unción. Ustedes están equivocadas, están separando estas dos cosas. ¿Pero por qué, hermanos? Porque todavía no se nos había sido revelado la visión de nuestro Padre espiritual. ¿Éramos qué? Seguidores. Amén. Sé que hoy este tema va a revelar realmente lo que tú tienes por dentro. Porque muchos de nosotros estamos aquí y no sabemos qué tenemos por dentro. ¿Qué tenemos de parte del reino de los cielos? ¿Qué manejamos? Amén. ¿Están aquí? Amén. Dile que a tu lado: no te duermas. Mire, cuando el reino nos revela la visión, comprendemos tres cosas importantes. Mire, comprendemos el poder de sacerdocio que tenemos. Primero. Segundo, el poder profético que tenemos. Y tercero, conocemos qué es eso de la unción del reino o la unción de reyes. Y quiero explicarle esto bien clarito para que usted de pronto no se le vaya así cabezón. Y si digo algo que usted no entiende, pregúnteme, que para eso estamos. Amén. Amén. Mire, la visión nos revela estas tres cosas. ¿Cuál es la primera? El poder del sacerdocio. Segundo, el poder ¿qué? Profético. Y tercero, eso que es la unción del reino o la unción de reyes. Amén. Y son tres cosas que usted ha gustado, ha probado e incluso tiene dentro de su ser, dentro de este ministerio, pero no las ha descubierto. Amén. ¿Cómo así, pastor? Sí, mi hermano. Para que yo empiece a desarrollar esto para que vea. Mire, primero nos revela ¿qué? La unción de ¿qué? Del sacerdocio. Ahora, váyase al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote lo primero que hace es declara y establece. O declara y establece la bendición o declara y establece la maldición. Amén. Un sacerdote cogía y llevaba una declaración delante del Señor. Señor, el pueblo está en pecado. ¿Qué tengo que hacer? El Señor decía: coge un carnero y entonces dególlalo, haz lo siguiente, haz el sacrificio para que se pueda ¿qué? Establecer mi voluntad en el pueblo. Amén. Dile que está a tu lado: tú como sacerdote estás haciendo esto. Como sacerdote, tú sí estás
declarando y estableciendo. Declaro que a este congreso vine muy mal. Vine muy bajo de pronto, o no sé por dónde estás pasando. Pero establezco que me voy a ir diferente de aquí. Eso lo hace un sacerdote. Amén. Declara y qué. Y establece. Mire, hermano, cuando usted y yo no sabemos dentro de la visión, la unción del sacerdocio, por eso es que hay cantidades de personas que no han podido aprender la unción de revelación de ir donde el Padre Espiritual y decirle, pastor, póngame las manos para ver si se me establece algo. Amén. Pastor, mire, yo necesito plata. Amén. Pastor, mire, yo necesito ropa. ¿Sabe qué es eso? Un hijo pichichón que no ha aprendido realmente la unción de sacerdocio a través de la visión que a ti se te ha sido ¿qué? Implantada. ¿Me está entendiendo, mi querido hermano? Amén. ¿Están aquí? Amén.